Buenos días, doctor, compañeros. En esta oportunidad me tocó exponer las enfermedades ocupacionales. Bueno, para empezar, las enfermedades ocupacionales es todo daño o alteración a la salud que el trabajador sufre o éste adquiere como una consecuencia directa e indirecta del ejercicio laboral. Bueno, la vicinosis es una enfermedad respiratoria que afecta a trabajadores que están expuestos al polvo, a las fibras vegetales, por ejemplo, trabajadores de la industria del algodón. Eh, este agente causal son concentraciones elevadas de endotoxinas de los bacilos presentes en el alcohol, el lino, el yute. Esto ocurre después de más o menos 10 a 5 a 10 años o más de exposición. En consecuencias, tenemos por ejemplo la exposición crónica a los polvos orgánicos, que estos pueden causar irritación del alveolo o alveolitis, fibrosis, asma, estrechamiento de la tráquea, bronquios pulmonares, destrucción de la parénquima pulmonar, enfermedad pulmonar crónica. Y bueno, aparte también, además, el polvo de las fibras del algodón, como el lino, el yute, tienen una sustancia farmacológica activa que el actuar sobre el pulmón por acción directa sobre las células cebadas, estas liberan histamina y provocando un broncoespasmo. Bueno, el factor de índice a la enfermedad, más que todo esto es por el tiempo de exposición, la concentración ambiental, el hábito tabáquico, y bueno, este puede ser un factor agravante. En el aire, por ejemplo, los síntomas frecuentes tenemos a la opresión en el pecho, la fiebre, los escalofríos, la disnea. Las estrategias de prevención son, por ejemplo, el uso de mascarilla, el no fumar. Bueno, y ahora cambiando de tema, la neumoconiosis, que es una EPID de causa conocida. Es un tipo de fibrosis de causa conocida producida por la inhalación constante por periodos prolongativos de polvo inorgánico. Inorgánico y también de origen, la enfermedad es de origen ocupacional también. Bueno, y entre estos tipos de neumoconiosis tenemos a la silicosis y la advectosis, que más adelante voy a hablar sobre ello. Ya. En su fisiopatología, el sílice es liberado de los macrófagos muertos, y vuelven a fagocitarse, prolongando el daño inicial, aunque la exposición haya cesado. Y bueno, en la silicosis, los profesionales de riesgo básicamente son la minería, los pintores, ¿cómo se llama estos? Los albañiles, los que trabajan con ladrillos, los que tienen usos, o bueno, fábricas de corchos, las industrias de las cerámicas, por ejemplo, y las de fundiciones también, por ejemplo, fundiciones de demoliciones. Bueno, para cambiar el siguiente tema, que es la asbestosis. Esta es una enfermedad rara que causa una fibrosis pulmonar
originada por una contaminación por fibras de asbestos o amianto en personas que trabajan, por ejemplo, en techos de las casas, constructores, por ejemplo, de barcos, plomería. Y bueno, en la radiografía de tórax se puede realizar una radiografía de tórax o una tomografía computarizada y en ellas encontraremos bueno, placas calcificadas, eh, subfragmáticas y bueno, también en la pleura. Y son patoneumónicas de asbestosis. Se observan, por ejemplo, calcificaciones subfragmáticas, también en la pleura. Y esas calcificaciones son, bueno, se ven blancas, aunque dicen que son marrones en realidad. Bueno, dentro de su fisiopatología de la asbestosis, y tanto como el cáncer pulmonar o el cáncer de pulmón, ambas están relacionadas con el asbesto y se atribuyen en un exceso de los factores de crecimiento. En la asbestosis, por ejemplo, se produce una intensa reacción linfoproliferativa. Ahora, los indicadores biológicos del defecto, bueno, en esto serían la radiografía de tórax, la prueba de TAMIS, una radiografía posterior-anterior, cambios pleurales, una radiografía oblicuos y bueno, también las lesiones son observadas cuando, cuando comprometen entre un 25 y un 50% de la parénquima pulmonar. Aparte también un patrón retro, retro nodular y bueno, en etapas avanzadas presentan un panal de abejas en las zonas basales. Bueno, para continuar, en el cáncer de pulmón es el más frecuente y letal en un 15% y de todos los cánceres a un 30% de muertes por cáncer. Por causa del hábito tabáquico, que es el principal riesgo para el cáncer de pulmón. Y bueno, el tabaquismo pasivo, que es un 15% aproximadamente en no fumadores o fumadores pasivos. Tos es un síntoma más frecuente. Este presenta también disnea. A menudo se asocia a la tos y la expectoración. También puede deberse a destrucción de la vía y bueno, la área principal, el derrame pleural o infiltración linfática. La expectoración, bueno, dialina, hemoctoica, purulenta, secundaria o un cuadro infeccioso o a la obstrucción bronquial. Bueno, dentro de la hemoptisis es por tumores, sí, por tumores de localización central, la fiebre por el acceso necrótico tumoral o por la metástasis hepática. Además, en el cáncer de pulmón se ven, por ejemplo, los ganglios linfáticos. Ya. Ahora, los ganglios linfáticos, bueno, esto es característico ya que puede presentar alguna adenopatía. Estos ganglios linfáticos, bueno, estos deben evaluarse. Y bueno, estos ganglios linfáticos escalenos y los ganglios linfáticos
supraclaviculares, ya que afectan en aproximadamente un 20% en los pacientes y en algún momento de la enfermedad. Ya bueno, en el cuadro clínico se ve una compresión tumoral o formación de los trombos en aproximadamente un 75% de los casos son debidos a cáncer de pulmón. Y bueno, la afección vascular provoca una pletora facial y una distensión de las venas del cuello y el torso, por lo cual provoca un edema también en cara y cuello. Además, la disfagia, que es una infiltración en la pared del esófago o parálisis recurrente que inerva al esófago proximal. Para empezar, la inspección. Bueno, en esta ocasión se observa un paciente lúcido, orientado en tiempo y espacio, paciente normal. Pero en el caso de un paciente con alguna enfermedad ocupacional, en esto se ve un paciente disneico que presenta tos, expectoración. Además, en las manos, algo característico, se observa el hipocromatismo, también llamado pálido de tambor, en la parte distal de las falanges. En el caso de un paciente normal, no presenta ninguna adenomegalia, ninguna adenopatía. En la parte también de la expansión torácica es normal. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Pero en el caso de un paciente que presente alguna enfermedad ocupacional, tanto como neumoconiosis, silicosis, asbestosis o cáncer de pulmón, estos característicos presentan alguna adenomegalia. En el caso de una adenomegalia supraclavicular. Además, en la expansión torácica, el paciente presenta dolor. La percusión. Los sonidos son normales, es sonórico, timpánico. Pero en el caso de las vibraciones vocales, por D3, D3, 33, otra vez, 33, 3, 33, 3, 33, 3, 33, 3, 33, 3, 33, otra vez. 33. Bueno, son normales también las vibraciones vocales. Pero en el caso de un paciente que presente alguna enfermedad ocupacional, en este caso presenta matidez, y en el caso de las vibraciones vocales presenta frémito. D3, D3. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? En el caso de la auscultación, respiro profundamente.
Ese es en el caso de un paciente normal que no presenta ni estertores ni sibilancia, pero en el caso de un paciente con alguna enfermedad ocupacional, en este caso presentan estertores, sibilancias y bueno, en algunas áreas limitadas presentan, se escucha más en el caso de que presente algún tumor. Además, en la auscultación se pueden escuchar crepitantes en la inspiración. Bueno, en una radiografía de tórax póstero anterior se aprecia la elevación del hemitórax izquierdo. Y bueno, los síntomas extratorácicos, por ejemplo, pérdida de peso, la astenia, adinamia y malestar general.